Qué gran gozo volver a reunirnos. Es una dicha contar con una familia en Cristo. Es un placer, es maravilloso saber que contamos los unos con los otros para animarnos, para consolarnos, para saludarnos, para estar pendientes los unos de los otros. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad y felicito a cada uno de los que se ha conectado el día de hoy y a todos los que van a ir conectándose. El pastor el domingo pasado nos dijo algo precioso, que Jesús nos había dado a nosotros la potestad de ser sal y luz para este mundo. Somos sal, somos luz y como tal debemos mostrarle al mundo que somos la sal que le da sabor a este mundo, que la iglesia es la luz que necesita este mundo para seguir la vía y la ruta de quien dijo la verdad y la vida. Así de que estamos aquí para adorar y alabar el nombre del Señor. Aclamemos a ese buen Dios, adoremos, exaltemos a ese Dios que nos ha dado todo, desde la vida en adelante. Y nos ha dado más que vida, nos ha dado vida eterna. Gracias damos a Dios por eso. Reunámonos todos, listos para alabar el nombre de nuestro buen Dios. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Buenos días. Nos alegra mucho compartir los hermanos juntos en este momento. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro buen Dios. La canción que vamos a cantar tal vez no la sabe, pero no importa, cierre sus ojos ahí y se va a aprender solo el coro. Quiere con nosotros. El resplandor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció a la oscuridad y tiemblará su voz, y tiemblará su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y otra vez, cuán grande es Él. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Por eso todos tenemos que cantar y clamar al que es dueño de todo y el que es soberano de todo. Gracias, bendito Rey. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dile la última vez cuán grande es Él. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Dios, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Nosotros somos segundos, Dios. Tú eres el primero y por eso exaltamos tu nombre, Rey. Porque es sobre todo el nombre, porque eres alfa y omega, porque eres principio y fin, Dios. Y porque de nuevo, Señor, no se trata de nosotros, ni en lo malo ni en lo bueno, Dios. Todo lo bueno lo has hecho tú y nuestro pecado no anula tu gracia, Dios. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, ¿qué tal si abraza a la persona que tiene al lado y le dice, uy, qué buenas me alabando a Dios, alabando a Dios? Es un buen motivo para creer en nuestro Dios que nos permite estar unidos a pesar de la distancia. Amén, así Juntos, es. pero unidos. Claro, ahí está, juntos, pero unidos. Separados pero unidos. Eso sí, separados, pero unidos. Sí, Eso sí, sí, porque separados. juntos, pero unidos. Sí, yo estoy como, bueno, separados, pero unidos. Separados, pero unidos. Listo, esa es la actitud.
Bueno, ¿tú recuerdas ahí una canción que dice, sí, Señor? Sí, me acuerdo. Eso, bien. Sí, ¿Cómo se Señor. dice? Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y amén. Hay un versículo de Elena, no recuerdo ahorita, dice que las promesas de Dios están en el sí y en el amén. Entonces, todas las promesas de Dios, recuerde que hay algo que realmente Dios las entrega, ya las entregó. Solo nosotros debemos obedecer y confiar, tener la fe, y por eso es el sí Señor. y el Amén. amén. ¿Listo? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y aquí usted dice, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Usted dice conmigo, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, Sí, Señor. sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. 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 En serio, qué bueno es poder alabar juntos. Yo creo en ese milagro que mencionó ahorita Giovanni. Estamos separados pero unidos, alabando el nombre de Dios. Y de la misma manera, separados pero unidos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días, el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Le doy gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente reunidos en un día domingo, y eso es un milagro ya de parte de Dios. Ya estamos finalizando el mes, estamos a 30 de agosto. Ha pasado un mes más de este año, ya que llega septiembre, con nuevas medidas aquí a nivel nacional prácticamente, y aquí en Bogotá. Nuevas medidas de acuerdo al coronavirus. La recomendación es que nos cuidemos, la recomendación es que seamos prudentes. La verdad es eso. Me alegra mucho que usted esté ahí, usted que ya está conectado, usted que ha dispuesto este tiempo para poder estar congregado, poder estar dispuesto a aprender de la palabra del Señor. Bueno, en este momento entonces vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios, y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da y por los medios que Él nos ha suministrado para poder estar cada 8 días y semanalmente conectados. Hoy vamos a estudiar un texto que encontramos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7,
versículo 24 al 27. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a leer su palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 23. 24 al 27, perdón. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Padre amado, bendito Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos. Bendito Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú en esta mañana, Señor, me uses. Solamente soy un instrumento en tus manos. Padre, por favor, bendito Señor, coloca los pensamientos correctos y las palabras correctas en mi boca, donde yo sea usado por ti. Espíritu Santo de Dios, seas tú hablando, bendito Dios. Padre Santo, gracias porque has hablado primero a mi vida y ahora me usas como el instrumento, Señor. Toda la gloria, Señor, y toda la honra y toda la alabanza es para ti, mi buen Dios. Muchas gracias, Señor. Muy bien. Hemos venido estudiando algunos textos de Mateo. Hoy vamos a estudiar esta otra parábola del Señor. Esta parábola del Señor Jesucristo, que le está diciendo y le está contando a los seguidores de él, a sus discípulos en este momento, y a mucha gente que estaba escuchando ahí. Le doy gracias a Dios por eso. Y el versículo 24 empieza diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces tenemos que mirar cuáles son las palabras a las que el Señor Jesucristo se refiere. Entonces, volteando la página y yendo un poquito más para atrás, nos encontramos con los versículos 13 y 14, donde nos habla de la puerta estrecha. Y entonces el Señor Jesús les coloca otro ejemplo, les hace otra comparación, les dice, les da otras indicaciones y les dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahí empieza. Entonces está diciendo que muchos son los que se extravían del camino angosto, que hay que entrar por el camino angosto. A muchos les gusta andar por el camino ancho. Muchos son los que pretenden seguir el camino que promete los beneficios de Cristo sin seguir a Cristo. Y resulta que nosotros tenemos que andar por el camino angosto para seguir a Cristo y poder obtener los beneficios que el Señor Jesucristo nos da. Muchos se extravían por esa senda del cristianismo fácil. Pero luego en los versículos 15 al 21, entonces el Señor
nos muestra otras palabras y otra porción de la palabra donde nos invita a seguir sus consejos. Dice, guardaos de los falsos profetas. Y entonces ahí tenemos que tener claro el peligro de los falsos profetas. El 21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mire que viene una seguidilla de consejos de parte del Señor, donde Él lo que quiere y lo que está haciendo es mostrándonos el camino que nos lleva a la salvación. El camino que tenemos que recorrer, el camino que tenemos que andar para poder llegar a donde Él quiere llevarnos. Nos habla de que hay un camino angosto, nos habla de que nos guardemos de los falsos profetas, nos dice que en aquel momento muchos dirán, Señor, Señor, pero no todos los que digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Hay dos peligros para los que anhelan entrar en el reino de Dios. Hay dos peligros. Y es los falsos profetas y el peligro de una falsa profesión de fe. Tenemos que tener cuidado de estar profesando una fe incorrecta. Mucho cuidado de eso. Ya habiendo visto estos antecedentes, porque el versículo 24, que es el que empezamos a estudiar hoy, hasta el 27, nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Esas palabras que veíamos, de la puerta estrecha por la que hay que entrar. Esa palabra que dice, cuidado con los falsos profetas. Esa palabra que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, pero no todos van a entrar. Tenemos que mirar qué es lo que realmente nos quiere decir el Señor Jesucristo y qué quiso decir para su momento. Y en estos 4 versículos, 24, 25, 26 y 27 del capítulo 7 de Mateo, el Señor está siendo muy claro. El Señor está comparando dos hombres que claman ser cristianos, pero que representan dos clases diferentes de oidores de la palabra de Dios y las consecuencias que ellos tendrán. El Señor Jesús está comparando dos hombres que claman ser cristianos, pero que representan dos clases diferentes de oidores de la palabra de Dios y las consecuencias que cada uno de ellos tendrán. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo el Señor. Se está hablando del hombre que escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra en ninguna de las áreas de la vida de él, y mucho menos en su relación con Dios. Ese es uno de los hombres que está señalando aquí el Señor. Pero el otro hombre es el que pone por obra las enseñanzas de las Escrituras, las enseñanzas de Jesucristo, vive en ellas en todas las áreas de su vida y obedece la palabra del Señor. De eso es que realmente trata esto. De eso es que trata. Vemos muy marcada las partes de esta palabra del Señor. Los primeros 2 versículos, el 24 y el 25, nos dicen cómo Jesús describe al hombre prudente y la recompensa que él tendrá. Y los versículos 26 y 27 nos describen al hombre insensato y las consecuencias de su necedad. Es claro lo que está diciendo ahí el Señor. Pero miren lo que pasa, miren lo que sucede.
Mire cómo esta parábola nos va mostrando que estos dos hombres tienen similitudes, tienen cosas que se parecen. Hay cosas que ellos hacen que se parecen. Observemos la primera. Ambos escuchan las palabras de Cristo. Ambos las escuchan. Miren, dice el 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y mire lo que dice el 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. En ambos casos, ambos escuchan la palabra del Señor. O sea que podemos decir, si tuviésemos hoy en día la oportunidad de congregarnos, podríamos decir que en una congregación hay los que escuchan estas palabras, y hay quien también escuchan estas palabras, pero tienen diferentes reacciones. En el primer caso, entonces vemos que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, hay un grupo que escucha la palabra de Dios, pero además de eso, hace lo que la palabra del Señor dice, y entonces es un hombre prudente. Pero en el otro grupo, en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Pero la similitud que hay es que ambos escuchan la palabra del Señor. O sea, el Señor no les está hablando a los que no escuchan. El Señor les está hablando a todos los que escuchan, a todos los que se congregan, a todos los que estaban con Él ahí en ese momento, a todos los que estaban escuchando el sermón del monte. A esos es que el Señor Jesús les está hablando. En ese momento estaban los discípulos, los seguidores de Cristo, pero también había mucha multitud. También estaban los fariseos ahí cerquita. También estaban los doctores de la ley. Y miren cómo Jesús les habla a ellos y todos están escuchando. Eso es algo que todos hacen en lo que se parece. Miremos otro punto. Ambos edificaron su casa. Miren como dice el verso 24. Y vuelvo a leerlo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este primer grupo edifica su casa sobre la roca. Edificó su casa. Pero el 26, ¿qué dice? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ambos la edifican. Ambos edifican su casa, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Se dice y sabemos por la palabra nos enseña que la roca es Cristo. Muy bien, y esa es una gran verdad. ¿Sí? Es el que va y camina y anda en Cristo, y eso está bien. Pero miremos y observemos, cuando aquí se habla de la casa, ¿a qué realmente se está refiriendo? Y se está refiriendo a la profesión de fe, a lo que uno profesa en cuanto a la fe. Entonces, uno tiene su profesión de fe en cómo él ve la fe y cómo sigue a Jesús y qué piensa del Evangelio y qué cree del Evangelio y cómo actúa. Veíamos en los versículos anteriores cómo el Señor les dice en el versículo 21: todo el que me dice Señor, Señor, dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La diferencia está ahí. La diferencia de estos dos hombres es esa. Es el que dice Señor, Señor, y no hace lo que su Señor le manda.
Y el otro es el que dice, Señor, Señor, y si hace la voluntad de su Señor. Muchos creyendo que son cristianos y no lo son. Los dos profesaban estar seguros de creer en Cristo. Ambos creen en Cristo. Ambos le están escuchando a Cristo. Ambos están ahí pendientes de lo que Cristo dice. Pero la gran diferencia es la obediencia. Esa es la gran diferencia. La diferencia es lo que usted escucha, hermano, lo pone en práctica. Se esfuerza por hacer lo que Dios le manda por medio de su palabra. Ambos edificaron su casa, ambos edificaron, fueron construyendo la fe, ambos. Pero el dilema y el punto es en cómo se actúa con lo que estamos aprendiendo. Usted puede estar usted puede estar asistiendo a esta reunión virtual cada 8 días. Me he dado cuenta que algunos no se conectan el domingo, sino que lo hacen después de toda la semana. Es un paréntesis, ¿no? Mi consejo es de que se esfuerce un poquito y se reúna el domingo a las 10. Eso le va a traer bendición, hermano. Usted verá si me hace caso o no. Pero quería darle ese consejo. Cierro el paréntesis. Muchos nos reunimos el día domingo a las 10 de la mañana, ahora virtualmente, por medio de una aplicación, y escuchan la palabra. Y están atentos a la palabra, pero el dilema es ¿cuántos se esfuerzan por seguir la palabra? ¿Qué tanto es el esfuerzo que se hace por seguir la palabra? Es importantísimo eso. Es vital. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, yo sé que no es fácil, pero hay que esforzarnos. Solos no podemos, decíamos el martes, solitos no podemos, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, lo vamos a lograr. Así es de que mi hermana, usted que está ahí, esfuércese por ser obediente. Ser obediente es de lo más difícil que hay, ¿verdad? La diferencia está en eso, en la obediencia. Otra cosa que tuvieron ellos en común, estos dos hombres de los que el Señor les coloca como ejemplo, es que las edificaciones de ambos fueron sometidas a prueba. Mire, el que escucha la palabra de Dios, del Señor, y edifica su casa sobre la roca, también va a tener pruebas. El que escucha la palabra del Señor y edifica su casa sobre la arena, o sea, su fundamento no está basado en un evangelio puro, su fundamento no está basado en creer en Cristo como el Señor y Salvador de su vida, no está basado en eso, también va a tener pruebas. Pero ¿dónde radica la diferencia? No en que se dejen de tener pruebas. Hermanos, si usted llegó a los pies de Cristo, si usted llegó y escuchó la palabra del Señor y se hizo el firme propósito de seguirlo, hermano, hermana, usted no por esa razón va a dejar de tener pruebas. No, las pruebas van a estar ahí. Esta porción de la palabra nos enseña, nos dice que el que edificó la casa sobre la roca, van a venir, mire, se lo va a leer literalmente, versículo 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, que dice seguidamente, no cayó. Extraordinario, maravilloso, no caímos. Pueden venir pruebas, pueden venir, y ahí las describen de una manera muy hermosa. Desciende lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa con la que está construida sobre la roca. Pero dice ahí, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
¿Sí ven? Él tuvo pruebas. Este hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero luego dice el versículo 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿cuál es la diferencia? Y cayó. Y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Miren, mis amados hermanos, estamos en tiempos difíciles, pero le doy gracias a Dios porque es cuando más podemos ser bendecidos por parte de Dios. Si su fundamento, mi hermano, mi hermana, usted que está escuchando esta palabra, está sobre la roca, pueden venir vientos, pueden venir lluvias, pueden venir aguaceros, pueden venir tormentas, pueden venir una serie de cosas, pandemias, pueden venir muchas cosas. Y yo sé lo que le estoy hablando. Y también sé a quién le está hablando en este instante el Señor. Y pueden venir cosas que a uno lo ponen mal. La pérdida de alguien. Pero si su fundamento está sobre la roca, no va a caer, mi hermano, mi hermana. No va a caer. El Señor lo promete en su palabra. Y no es porque yo lo diga, es porque la palabra de Él lo dice. Pueden venir todas esas cosas, pero no caen. No caen, porque el fundamento está sobre la roca. Pero si su fundamento no es Cristo, si usted no está fundamentado en el Evangelio de Cristo, en la palabra del Señor, usted va a caer. Así tenga el dinero y tenga todo las riquezas del mundo y todas las comunidades del mundo. Y así no tenga nada también. Pero si el fundamento suyo es Cristo, y es la roca, y es el Evangelio de Cristo, y es una fe genuina, usted no va a caer. Eso lo dice la palabra. Las edificaciones ambas fueron probadas. Ambas fueron sometidas a prueba. Pero la diferencia es que una cayó y la otra no cayó. Similitudes. Pero ahora miremos las diferencias de los dos hombres. Las diferencias. ¿Qué diferencias hubieron entre los dos hombres? La primera que podemos mirar es que los cimientos que colocaron en la edificación. Los cimientos que colocaron en la edificación. Eso sí fue diferente. ¿Sí? Y ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Lo primero que dice es: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El cimiento está colocado en yo conocer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, profundizar en la palabra del Señor y seguir la palabra del Señor. Entonces, ahí radica la diferencia, porque el 26 nos dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y no sigue, entonces va a ser un hombre insensato. O sea, su fundamento no estuvo colocado en la roca y entonces no sigue la palabra del Señor. El fundamento de las personas que edifican sobre la roca, el cimiento de las personas que edifican sobre la roca, es cuando entiende y comprende que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo. Es el que entiende que uno simplemente sin Cristo es un miserable pecador. Y entiende que solo a través de Cristo podrá hallar vida y vida eterna. Y tiene y debe entender todos los beneficios que la obediencia de Dios, que la obediencia a Dios, a Cristo, le ofrece. ¿Qué tan importante es entender esto? ¿Qué tan importante es entender
que solo en Cristo hay salvación, hermano. La fe de aquel que cree que la salvación y la vida eterna están en otras cosas, ahí su fundamento no es la roca. El que cree que la fe se debe poner en otras cosas, que la salvación se obtiene por otras cosas, su fundamento está mal. El que cree que es por obras, el que cree que es por dinero, el que cree que es por capacidad, el que cree que es por hacer sacrificios, el que cree en todas esas cosas y no ha depositado su fe en la fe salvadora de Cristo Jesús, en la obra redentora de Cristo Jesús, en la gracia, que es por pura gracia que llegamos a obtener la vida eterna, la salvación. Ahí está la diferencia de los dos fundamentos. Ahí está la diferencia de los cimientos. Cuando yo me paro sobre la fe en Cristo como el único y suficiente Salvador, el que dio la vida para que yo fuera salvo, para que yo tuviera vida eterna, y es por gracia, es por misericordia, y predico eso, y hablo de Cristo, y no hablo de otras cosas, ahí estoy colocando mi fundamento sobre la roca. Pero aquel que habla de otras cosas, aquel que dice, mire, traiga, y que si usted trae 1 millón le van a dar 100 millones, ese no tiene su fundamento en la roca, sino en la arena, y por eso se derrumba y por eso se cae. Y el que le crea a ese está peor todavía. No podemos creer en esas fábulas. No podemos creer que es por sacrificios. No podemos creer que tenemos que nosotros hacer grandes cosas. Es la gracia y la misericordia de Dios. Lo que sí es cierto es que después de que yo sé eso, entonces la palabra nos enseña que hago frutos dignos de arrepentimiento, que las obras que yo hago corresponden a eso que Cristo ha hecho en mi vida y en mi corazón. Los que creen que es por sacrificio y no en la obediencia al Señor y por consiguiente a su palabra, está su fundamento en la arena. Mi amado, mi amada, usted que está conociendo y está aprendiendo de la palabra del Señor, aprenda estos principios básicos, aprenda lo que realmente es el Evangelio de Cristo. Dice la palabra del Señor que el Evangelio de Cristo no es bebida ni es comida, sino es poder de Dios. ¡Poder de Dios! Eso es maravilloso. ¿Qué más poder de Dios hay que Él nos prometa que tenemos vida eterna? ¿Qué más poder de Dios hay que Él haya enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Y Él haya partido y allá nos esté preparando morada para estar con Él. ¿Qué más poder de Dios hay? No, mire, puedes tener todo el oro del mundo, todas las riquezas del mundo, todas las comodidades, todos los estudios, todas las realizaciones que usted quiera. No se puede comparar con eso, mi amado, mi hermano. No se puede. Espero que el fundamento suyo esté puesto en lo que realmente es. Miren como el doctor Lucas, el Evangelio de Lucas, nos narra este episodio. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, como lo dice Lucas. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa
cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué hizo este individuo? Que cavó y ahondó. Por eso es importante, mi amado, mi amada, que usted estudie la palabra del Señor, que cabe y ahonde en la palabra del Señor, porque eso le va a dar un excelente fundamento. Miren lo que estamos haciendo los martes. Estamos ahondando en la palabra del Señor, estamos profundizando en la palabra del Señor. Y les aseguro que si usted se exige, usted puede estudiar más y puede ahondar más. Si usted va con preguntas, si usted pregunta, haremos todo lo posible para contestarle. Si por alguna razón no sabemos, créanme lo que vamos a estudiar y le vamos a tratar de dar respuesta a lo que usted pregunte. Pero interésese, hermano. Busque aprender de la palabra del Señor. El doctor Lucas sigue escribiendo: mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La ruina. Tremendo eso. Tremenda es la palabra del Señor. La palabra del Señor desnuda nuestro corazón. La palabra del Señor desnuda lo que somos, desnuda nuestra alma. Nos pone en un espejo y nos deja ver por qué estamos mal. No le eche la culpa a nadie, mi hermano. La culpa es, y el responsable directamente es uno. No le eche la culpa a Dios, es uno. Ya el Señor nos regaló la vida eterna. Ya el Señor nos regaló el escuchar la palabra de Él. Ya Dios nos regaló eso. Tenemos que oírla y seguirla. No podemos desechar la palabra del Señor. Muchos profesan que son cristianos y no lo son. No reflejan los frutos de que habla la Biblia, que enseña la palabra del Señor, que nacen de una verdadera fe. Mire, si usted tiene una verdadera fe en Cristo y su fe es genuina, usted se para frente a una situación difícil y dice: aquí estoy, Señor, no importa cómo esté. Job lo dijo de esta forma: recibiré del Señor solo lo bueno y no lo malo. Nos tenemos que parar en las circunstancias que estemos y hacerle frente a ellas. Y eso es muy importante. Las pruebas son las circunstancias que Dios usa para que la fe sea manifestada y fortalecida. ¿Aló? La fe son las circunstancias que Dios usa para que la fe sea manifestada y fortalecida. No está bien que uno pase por una circunstancia difícil y ya se vaya y ya saque el cuerpo. Hay que pararse para que nuestra fe sea manifestada y sea fortalecida. El mismo doctor Lucas, en el capítulo 8, versículo 13, donde estamos mirando y estamos leyendo la parábola del sembrador, nos lo dice muy claro. Miren cómo dice el versículo 13. Los de sobre la piedra, y se está refiriendo a la semilla que cayó sobre la piedra. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, todos oyeron, los dos oyeron, reciben la palabra con gozo, se gozan. ¡Qué palabra tan hermosa! ¿Cómo predicó el pastor de Lindo? ¡Qué hermosura de palabra! Mire cómo predica tal predicador, mire qué belleza. Se gozan en la palabra. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es lo que está diciendo Lucas.
el doctor Lucas, el evangelista Lucas, viene la prueba y se aparta. ¿Cuántos no han pasado por sembradores en estos 8 años que acabamos de celebrar? ¿Cuántos no han pasado por sembradores? Ya ha venido una prueba y se van. O ha venido cualquier viento de doctrina y se va. Pero les predica uno la palabra del Señor. Cava, ahonda en la palabra del Señor y no les gusta. Bueno, aquí la palabra lo está describiendo. Y miren también lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué importante es saber que los que son cobardes, que los que son incrédulos, que los que no depositan su confianza en el Señor, no van a entrar al reino de los cielos, sino que sencillamente van a irse donde arde fuego y azufre. Porque no podemos salir corriendo cuando se presente una prueba. No podemos salir corriendo. Tenemos que tener gallardía, tenemos que tener templanza, tenemos que tener perseverancia. La madurez espiritual juega un papel definitivo y fundamental en el desarrollo del seguidor de Cristo. El que se va desarrollando en Cristo tiene que ir formando una madurez. Es normal que uno que sea niño y que el que sea niño vaya creciendo y se vaya desarrollando, y a medida que se va desarrollando y va creciendo, tenga madurez. Eso ocurre en el ámbito físico, pero también ocurre en el ámbito espiritual. Recordemos bien lo que este pasaje nos está diciendo. El Señor está comparando 2 hombres que claman, que dicen ser cristianos, pero que representan 2 clases diferentes de oidores de la palabra de Dios. Y además las consecuencias. Son 2 hombres que dicen que escuchan al Señor. Son 2 hombres que dicen que les gusta la palabra del Señor, pero la diferencia se marca en lo que cada uno hace con esa palabra. ¿En dónde está su fundamento? Y eso es bien importante, bien interesante. Resulta que esta porción de la palabra la leyeron por primera vez un grupo de personas. El Señor se la estaba diciendo a unos discípulos que estaban con él. También se la estaba diciendo a unas personas que estaban entre la multitud. Pero resulta que todo esto que el Señor les está enseñando a ellos va a tener una trascendencia para cuando el Señor parta, para cuando el Señor tenga que ser crucificado. Y entonces van a escucharla otros, van a leerla otros. Y Dios, en su soberanía, espera que haya una transformación, un cambio en estas personas. Y entonces, ¿cuál sería el cambio que Dios esperaba en estas personas de ese primer siglo que vivieron persecuciones, vivieron problemáticas en ese momento? Dios esperaba que su pueblo fuera un buen oidor y un buen hacedor de su palabra, pues esto marcaría la diferencia para entrar en el reino de los cielos. Y miren cómo lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 22 al 25, perdón. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí ven como dice Santiago? Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque se engaña uno a uno mismo. Y esta lo miramos desde el Nuevo Testamento, pero el profeta Ezequiel lo dijo en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 33, versículo 31 al 33. Vamos a leerlo desde la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: entonces ellos se acercaron fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no entienden, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú le dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una hermosura voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les suceden todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Desde el Antiguo Testamento, el Señor Dios Todopoderoso les está haciendo caer a su pueblo de que no solamente deben ser oidores, sino deben ser hacedores de la palabra. Muy bien. ¿Por qué razón debemos nosotros ser oidores de la palabra y también hacedores? No solamente oidores. El Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo a seguir. Él en todo nos dio ejemplo, y en esto también. Miren cómo lo dice Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Si algo hizo el Señor Jesús, fue obedecer al Padre en todo. Todo lo que el Padre decía, dijo en su palabra, Cristo lo siguió al pie de la letra. Al punto de ir hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo. El Señor Jesucristo hizo lo que el Padre le dijo. Fue un hombre, si pudiéramos decirlo así, fue un hombre prudente, fue un hombre sensato. Hizo lo que el Padre le dijo, hizo lo que la palabra dijo. Cualquiera me podrá decir, pero era 100% Dios, sí, pero también era 100% hombre y nos puso como ejemplo así. Mis amados hermanos, vamos a decir unas frases de reflexión, algo que le quede ahí en su corazón. La primera pregunta es: ¿a cuál de los dos grupos de personas pertenece usted? ¿A los insensatos o a los prudentes? Si usted dice que a los prudentes, gloria a Dios. Pero si dice que a los insensatos, le tengo una buena noticia, mi hermano. El hecho de que usted hasta el día de hoy haya sido un insensato no lo condena. Porque usted a partir de hoy puede dejar de ser un insensato y puede empezar a ser un prudente, un sabio, y empezar a edificar su fe en la roca, en el fundamento, en la palabra del Señor, en el Evangelio de Cristo, en las verdades del Evangelio. Y ya. Y ahí termina toda su vieja manera de vivir y empieza una nueva. Mi hermano, si usted viene haciendo las cosas mal, si usted no está haciendo las cosas bien, y hoy toma la firme decisión de hacer las cosas correctas como indica Dios, Dios está con los brazos abiertos, extendiéndole su misericordia para que usted se acoja de él.
Y eso es maravilloso, saber eso. Apreciamos que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de ser un siervo prudente y obediente. ¿Lo apreciamos? Apreciamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, mostrándonos la obediencia, mostrándonos el amor al Padre, mostrándonos el amor que tiene por nosotros. ¿Lo hacemos? Es bueno pensar en eso. Mis amados hermanos, como les decía hace un momento, tenemos oportunidad de acudir a la misericordia de Dios para nuestras vidas. La misericordia está ahí, lo que tenemos es que acudir nosotros a ella. Si estamos fallando, sabemos que no. Si estamos fallando, es tiempo de replantear las cosas. Sabemos que no es fácil seguir a Cristo. Sabemos que no es fácil entrar por la puerta angosta. Sabemos que no es fácil pararnos en el Evangelio y seguir a Cristo a través del Evangelio. Lo sabemos. Y sabemos que podemos caer. Sabemos que podemos caer y no seguir a Cristo, no seguir al Señor, de la manera que las Escrituras nos enseñan. Pero como les decía, el Señor tiene los brazos abiertos. El Señor está ahí como ese padre que espera a su hijo para que vuelva a él. Como ese padre pródigo en misericordia, pródigo en amor, pródigo en bondad, pródigo en piedad, para recibirte con los brazos abiertos. No te dejes engañar más del enemigo. No te dejes engañar más de argumentos filosóficos o argumentos que no tienen validez. Mi hermano, mi hermana, hoy es el día. Hoy es el día para que usted se reconcilie con el Señor y tome una firme decisión de obedecer su palabra y seguirla. Y usted que está escuchando por primera vez esta palabra, siga a Cristo. Siga el Evangelio de Cristo. Entregue su vida al Señor. No hay nada más maravilloso que nos pueda pasar que entregarle nuestra vida a Cristo. Amigo, amiga, siga a Cristo y su vida va a cambiar. No le prometo casa, carro y beca. Lo que le prometo es que su vida va a ser transformada. Porque eso el Señor lo dice en su palabra y por eso puedo decirlo yo. Porque no es lo que yo digo, sino lo que la palabra del Señor dice. Mis amados hermanos, oremos y démosle gracias a Dios por su palabra. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos edificas, gracias porque nos has hablado, gracias porque nos has enseñado que debemos estar bien fundamentados. Nuestra fe debe estar bien fundamentada en lo que es tu palabra, en lo que tú dejaste ahí. Señor, fortalécenos para seguir tu palabra. Derriba todo argumento, Señor. Todo argumento de nuestra debilidad carnal, de nuestra naturaleza. Todo argumento del enemigo, por favor, Señor, derriba. Te lo ruego, Señor. Y te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, que Dios les bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios los ayude. Oramos al Señor para que el Señor sea trayendo bendición sobre sus vidas, para que el Señor Dios Todopoderoso sea protegiéndolos grandemente. Les quiero agradecer a todos los que nos apoyan, a todos los que nos apoyan con sus oraciones, a todos los que nos apoyan con una palabra de aliento, a los que nos apoyan económicamente. La obra del Señor necesita de su apoyo en todas las áreas. Dios no necesita dinero, pero la obra del Señor sí. Y les agradezco inmensamente. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia, pidiéndole a Dios que los guarde y los proteja a todos. Mil bendiciones. Dios les bendiga. Hola, buenos días. Bueno, ya recibimos la palabra de Dios en esta mañana. Aprendimos que debemos tener nuestro cimiento donde debe ser. Y pues bueno, la roca es Jesús y tenemos que tener nuestro cimiento bien puesto en Jesús para que no llegue ninguna marea
a destruirnos. Así es, familia, ¿cómo están? Nos alegra nuevamente saludarnos, hoy cambiamos los papeles y pues qué bueno es esto también, poder darle un poco de dinamismo a la reunión, porque no es un tema estático, sino lo que queremos es que muchas personas puedan contribuir y hacer iglesia como tal, no solo asistir a la reunión, sino ser iglesia, participar en las actividades, unirse cada vez más y desarrollar esto que es lo que Dios quiere, que es una comunidad basada en Él, una comunidad basada en adorarlo, en buscarlo y en demostrar los principios que Él nos ha enseñado, como lo vimos hoy. Sí, no olviden que tenemos estudio bíblico el martes a las 8 de la noche, oración el jueves también a las 8 de la noche, sábados tenemos culto de jóvenes a las 4:30 y nos vemos nuevamente el domingo a las 10 de la mañana. E invitamos a un hermano muy especial de la congregación que nos va a despedir en oración. Los queremos mucho, esperamos tengan una buena semana y sobre todo que esta palabra que vimos hoy la podamos aplicar en nuestra vida diaria y en nuestra vida activamente. Amén. Chao, familia, que Dios los Chao, bendiga. Dios los bendiga, feliz domingo. Buenos días, queridos hermanos, les envío un abrazo fraternal. Vamos a orar a Dios por su provisión, por su misericordia. Señor bendito, amado Dios, hermoso Señor, bendito y alabado seas, Padre nuestro. Te damos infinitas gracias por tu provisión, por tu misericordia, Padre, porque no nos has dejado solos, nos has proveído todo lo que necesitamos para nuestro subsistir. Gracias, Señor, por el techo que nos das diario para refugiar nuestras cabezas. Gracias, Señor, por el alimento que has puesto en nuestra mesa. Te doy gracias, Señor, por un trabajo que me has proveído y me has sostenido en esta época tan difícil, Señor. Pero tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque nos has dado ropa para vestir, alimentos, calor, amor, salud, bendito Padre. Gracias por esa salud que has cuidado y que nos tienes a nosotros todavía, por nuestras familias. Gracias por tenerlas todavía a nuestro lado, Señor. Gracias porque ese virus no ha tocado a nadie de nosotros conocidos, cercanos, y por los que hayan salido contagiados, Señor, te pido por favor misericordia, Señor, con ellos. Te doy gracias, Señor, por los recursos económicos que has puesto en nuestras manos, Señor, para nuestras necesidades, para cumplir nuestras necesidades, Padre Divino. También, Señor, cubre, Señor, y provee todas las necesidades de la Iglesia Sembradores, Padre Santísimo, que necesitamos recursos económicos, Señor, para seguir adelante con tu obra, Señor Santo, bendito Padre. Gracias porque por medio de nuestros trabajos, por medio de nuestras entradas económicas, tú envías ofrendas y diezmos a la iglesia, Señor. Gracias por eso, gracias por nuestras vidas, gracias por tu perdón, gracias por tu palabra, bendito Padre, divino Padre. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Pongo en tus benditas manos la economía de todos los miembros de Sembradores, de toda nuestra comunidad de sembradores, Padre precioso. Infinitas gracias te doy, Señor, porque no nos ha faltado nada. Así como tú lo prometiste, Señor, así se cumple, porque tu palabra es fiel, Señor. No nos ha faltado nada, Señor, por eso te doy muchas gracias. Bendito Señor, te doy gracias y te pido que bendigas a la familia Sembradores, a su pastor Jorge Gómez y a todos los miembros de la iglesia, Señor. Bendícelos en abundancia, como tú solo sabes hacerlo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Bendito Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan un resto de día maravilloso. Hasta luego.